bastante ameno y han pasado 12 años desde entonces, desde que estuve también en esas aulas como estudiante de pregrado, justamente con el área de estática. Y como el profe lo mencionó, esto es parte de el proyecto de maestría en el que estuve trabajando, que en ese momento estaba enfocado en un tema completamente diferente o el hallazgo central terminó siendo otro en este caso. En ese momento lo estaba enfocando a las pruebas de vibración ambiental, pruebas de vibración forzada, cuáles funcionan, cuáles sí, cuáles no, cuáles son las ventajas y las limitaciones. Pero por el proyecto, por el puente que seleccionamos como caso de estudio, terminó siendo incidente otro tipo de análisis en cuestión. Y bueno, esta presentación como tal, como el profe lo mencionó anteriormente, la había presentado hace una semana exactamente, en el Congreso de IAPSE que se realizó en Ecuador, que tenía un trasfondo enteramente académico en este caso. Y he estado notando la participación de los demás ponentes y asistentes a este evento, pues en estas clases del semillero, y se han enfocado a múltiples temas, tanto de diseño y demás, pero en esta lo vamos a centrar puntualmente en el monitoreo estructural. Y a partir de eso, hay unos detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, todo esto es englobado dentro de la parte de monitoreo de salud estructural. Y en ese caso hay que desglosar la palabra en los constituyentes. Cuando hablamos de salud estructural, estamos hablando de los componentes de la estructura, estamos hablando de determinar la integridad en un momento determinado. Y es justamente esta la palabra importante, en un momento determinado, y a su vez, esa información que nosotros registramos en ese momento determinado, debemos estar en la capacidad de ejecutar un conjunto de análisis, observaciones, procesamientos, registrar todo lo que podamos de respecto a ese momento para tener un registro de cuál es el estado de la estructura en ese tiempo. Puntualmente, algo similar a lo que hacemos cuando vamos al médico, nosotros como ingenieros estamos en la misma capacidad de hacerlo con las estructuras. Sin extenderme mucho en la teoría y métodos y demás, hay unos procedimientos, tienen la referencia acá en la parte inferior, en donde pueden encontrar las múltiples formas, herramientas, técnicas y procedimientos para realizar el monitoreo de salud estructural. Hay algunas de ellas que están centradas en un enfoque local en donde determinan ciertos componentes, ciertas áreas, ciertas partes del puente. Hay otros que lo establecen de manera general, ya sea en este caso por vibraciones, y otros que se centran en otro tipo de prueba, pero centramos la investigación en este caso en la parte de vibraciones y expresamente en vibraciones porque podemos determinar de manera general el comportamiento global del puente. Y es en este caso en donde vamos a poder identificar las frecuencias naturales, las formas modales y de cierta forma el amortiguamiento. Estos son los datos de entrada con los que nosotros trabajamos. Ahora, un contexto a nivel mundial. Hay un puente bastante famoso en el ámbito académico, por supuesto, que fue sujeto de instrumentación y a su vez de pruebas de daño. Y el objetivo de esto fue sencillamente validar, averiguar, identificar y determinar qué sucedía con las propiedades dinámicas a medida que iban generando una especie de daño controlado en el puente. Entonces lo instrumentaron durante muchos escenarios de daño y al final lo terminaron demoliendo. Y toda esa información, de nuevo registrada en estas investigaciones. Hay un puente en China, Stone Cutters, es un puente atirantado que consta de 1505 sensores, desde anemómetros, medidores de temperatura, humedad, vibración, deformaciones y demás. Y todo esto a fin de tener un modelo numérico actualizado que les permita contrastar, controlar y verificar el comportamiento del puente en cada etapa, en cada instante, ante las cargas y eventos naturales que sucedan. Y hay otro, que es el viaducto Millau en Francia, que tiene 734 dispositivos de medición
deformación, desplazamiento, temperatura, velocidad, aceleraciones y todo lo demás, y que todo esto fue producto de un estudio previo que permitió determinar cuáles son los objetivos, las prioridades, cuál es el diseño preliminar y la viabilidad necesaria para que todo el proyecto esté andando. Múltiples puentes que han sido instrumentados, solo estos casos puntuales. Y notarán que hay un patrón importante. No es un único sensor, son varios, pueden ser cientos o miles de ellos y además que requiere un proceso riguroso de investigación para poder establecer varios criterios de referencia. Si lo vemos desde la parte local, desde nuestro país, vamos a encontrar ciertos detalles interesantes que les voy a presentar. Por ejemplo, estas estructuras, si las vemos en un contexto macro, pensarían ustedes que están todas instrumentadas, cuáles sí, cuáles no. Ese sistema de instrumentación está actualmente en servicio, qué ha pasado, y es lo que les voy a presentar. En 2017, el INVIAS desarrolló, o más bien lanzó, decretó el Sistema de Administración de Puentes de Colombia, que tiene como objetivo poder implementar, registrar, implementar un sistema que tenga en cuenta todo lo que está relacionado con la infraestructura de las carreteras nacionales y en este caso establecer una base de datos de documentos en donde se incluyen memorias de cálculo, estudios geotécnicos, análisis sísmicos, planos y demás, que en el papel tiene un amplio alcance. Cuando se revisa dentro de la base de datos del INVIAS, pues la información que uno encuentra está bastante limitada. ¿Y limitada en qué sentido? Pues resulta que las mediciones, o más bien las inspecciones que se están realizando, todas las están realizando, o bueno, la gran mayoría tienden a realizarlas mediante inspección visual. Dentro de los documentos que consulté o que son públicos en este caso, muy pocos hablan de algún tipo de prueba detallada o de capacidad o algún tipo de validación numérica en donde se verifique cómo está actualmente el puente. Pero aquí surge lo siguiente. Notarán que son fotos, registro como tal del evento. Hay otras que tienden a ser mucho más explícitas porque ya aquí el daño ya es evidente, aquí el daño ya es claro de lo que ha pasado puntualmente en este tope sísmico o acá en este estribo donde ya hay una fisura que es visible. Y en este caso, por ser inspecciones visuales, hay un tema a considerar y es que puntualmente solo hasta que el inspector a cargo lo ve es que puede determinar si está bien o si está mal. Y no estoy diciendo que la inspección visual no sea útil. Sí, lo es, pero esto también debe estar acompañado de otras monitoreos, de otras instrumentaciones que permitan corroborar lo que estamos viendo. Pasa, por ejemplo, en este caso. Este es un puente en Bogotá, de nuevo fue estudiado y detectaron, o más bien sale a la vista ciertas falencias, pérdida de recubrimiento y dicen también que a su vez hay daño en el concreto, una longitud insuficiente en los drenajes, en la superficie del puente hay suciedad y demás. Todo esto tiende a estar relacionado con las inspecciones visuales. Hay otra tabla que está de nuevo dentro de esa base de datos que dispone el INVIAS e indica lo siguiente. Noten que para las diferentes tipologías, y en este caso no presenté nombres de los puentes, pero sí en términos de la cantidad de luces, hay algo que me llamó la atención. Establece cuál es el estado del puente. Y notarán que hay unos puentes que son relativamente antiguos, que están en una condición crítica. Y lo mismo sucede con unas tipologías de estructuras, pueden ser box culvert, pueden ser estructuras de paso o como sea, que son relativamente nuevas, pero que ya están en una condición bastante deplorable. Y es ahí en donde, ok, si está nueva, ¿qué está pasando como tal con esa estructura? ¿Dónde están o cómo podemos nosotros encontrar esos documentos que soportan ese criterio? Hace un par de años, quizás recuerden, este puente, el alambrado, que colapsó el 12 de abril del 2023. En este momento no recuerdo la ubicación, pero sí recuerdo la noticia. Ese puente como tal
había sido sujeto o había estado a prueba para reforzamiento con cables de postensado exterior en la parte de la cercha de la parte principal. A su vez, en el 2022 realizaron ensayos de núcleos para la extracción de concreto del tablero, realizaron un modelamiento numérico, revisaron conexiones, pero no encontraron nada más allá de que todo estaba relativamente bien. De nuevo, según planos, según los modelos, según los informes reportados por la ANI, el puente estaba en óptimas condiciones. Pero resulta que ese puente colapsó. Y de acuerdo con publicaciones de la revista Semana, hay algo que salta a la vista. Infortunadamente, no arrojó ninguna alarma ni recomendación que hubiera podido ayudar a evitar esa tragedia. Y es ahí en donde entramos nosotros. Si se evaluó, si se instrumentó, si se hicieron las pruebas, ¿qué sucedió? Y a su vez, hay otro documento de la Agencia Nacional de Infraestructura que indica principalmente lo siguiente, que esas observaciones estaban basadas en la inspección visual de la estructura metálica y toma de muestras. Por lo tanto, esas inspecciones no fueron del todo concluyentes para poder llegar a este punto en cuestión. De nuevo, este es el formato que establece el sistema de administración de puentes y PUCOL tiene un similar con este que había presentado en unas diapositivas anteriores, similar a este. Y en ese caso resalta lo siguiente. En parte, en uno de ellos, la parte de los estribos, indica que hay una afectación del concreto por infiltración de las juntas. Y de acuerdo a eso, se habían centrado en hacer los análisis a la parte del tablero, de la estructura metálica y no en tanto detalle a las estructuras complementarias. Y pudo ser ahí en donde ocurrió la falla que desencadenó en el colapso del puente. Y consultando de nuevo, dentro de uno de los documentos de la Universidad Nacional, pueden consultarlo en este enlace, el profesor establece que previo a establecer estas causas es necesario poder contar con un monitoreo constante que las permita detectar a tiempo a lo largo de la vida útil. ¿Y esto qué permite o en qué repercute? Que a corto plazo no se deba invertir una gran suma de dinero, en este caso fueron alrededor de unos 500.000, 600.000 dólares, para reponer el funcionamiento de la vía, construyendo un nuevo puente. Entonces, esto conllevó que se tuviese que destinar dinero para suplir esa conectividad vial, algo que pudo haberse tal vez no invertido tanto si se hubiese establecido un proceso de control con más rigurosidad al puente en cuestión. Ahora, dirán ustedes, ok, faltó instrumentación, faltó seguimiento, no fueron completamente dedicados, no se siguieron los lineamientos y demás. Listo. Pero ¿qué pasa cuando la obra está nueva y sí se cuenta con todo eso instrumentado? Pues resulta, les presento el puente Pumarejo. Cuenta con 33 acelerómetros, amplificadores, registro de conexiones y todo lo demás. Pero hay un detalle acá a considerar. Resulta que ese puente ha sido sometido, o más bien ha estado en la mira de la sociedad, del público en general, y ha estado vandalizando el puente. Se han estado robando el sistema de monitoreo, cables, pernos de conexión, sujeción y demás. Esto no solo involucra a las autoridades, sino también a nosotros como ciudadanos para velar por el cuidado de la estructura. No solo va hacia la parte pública, sino nosotros como sociedad y usuarios son los que tenemos parte de la responsabilidad. Y habiendo mostrado esto, como para dejar un precedente de la importancia, vamos a analizar qué pasa cuando se empiezan a analizar o a instrumentar los puentes y vemos cuál es la afectación ante las condiciones ambientales. Uno pensaría que no tienen incidencia, que se relaciona únicamente con la masa y la rigidez y pare de contar, pero sí hay unos detalles a considerar. Por ejemplo, podríamos pensar que si las frecuencias naturales o que si las formas modales cambian, es porque automáticamente podemos decir que hay un daño. Y de cierta forma, así sucede. Pero no podemos omitir que los factores ambientales, puntualmente la temperatura
y en este caso, para esta investigación, la interacción fluido-estructura, generan unas modificaciones en el comportamiento dinámico. Una parte se relaciona a los cambios de masa, otros a los cambios de rigidez, pero sí es un parámetro que se debe tener en cuenta. Ahora, ¿cómo afecta la temperatura y cómo afecta este fluido que está en medio, o más bien que está ahí puesto junto con la estructura? Para el primer caso, cuando estamos viendo qué pasa con las frecuencias en términos de temperatura, un puente por allá en Alemania fue instrumentado durante 3 años. En épocas de verano, invierno, cambios abruptos de temperatura, tanto inferior como superior. Y noten aquí, esta gráfica es bastante diciente. Para una misma forma modal hay una gran variación en la frecuencia que se estaba obteniendo, ya sea tanto por horas como por etapas. Noten que esa frecuencia tiende a aumentar y a disminuir en función de la hora, en función de la temporada en la que se estaba monitoreando, y eso es un constante para todas las frecuencias que se encontraron. Y otra investigación también, expresamente para ciertos modos de un puente que también fue instrumentado para épocas de invierno y para épocas de verano. Noten lo siguiente, esta es la gráfica de variación de la frecuencia natural. Cuando las temperaturas son muy bajas, entonces las frecuencias tienden a ser altas para un mismo modo, y a medida que esta empieza a aumentar, entonces la frecuencia disminuye. Ya notamos, la frecuencia cambia. Y ahora, ¿qué pasa con la forma modal? Justamente esta es la forma modal de ese puente en cuestión para determinada frecuencia, para X frecuencia. Pero noten que aquí hay un cambio sustancial en la curvatura del modo en función de la temperatura con la que se está trabajando. Entonces, si por ejemplo se está analizando una temperatura de 35 grados centígrados, esta sería la forma modal, y a unos menos 25 grados cambiaría bastante en los vanos, o más bien en las amplitudes máximas de ese modo. Ya vimos, hay una incidencia fuerte en términos de temperatura, que es posible que en este contexto del trópico no lo notemos tanto porque esas variaciones no son tan abruptas, pero sí pueden afectarlas. Y llegamos a la parte en donde analizamos qué pasa cuando las columnas de un puente están sumergidas. Analícenlo por un momento, piénsenlo con detenimiento, porque el comportamiento resulta ser bastante similar a cuando nosotros estamos en la piscina o en el mar. Cuando intentamos movernos o desplazarnos, nos cuesta generar el desplazamiento, el movimiento, es un poco más tosco y rudimentario. Pues de cierta forma, eso le pasa también. Alex, Sí, hola. regálame un momentitico que les pregunto a ellos qué esperan. Primero, si conocen ese puente. ¿Alguien lo conoce? Hola. Sí, aló. Es que no veo la imagen del salón, solo veo JR. Ahora sí. Ya. ¿Alguien lo conoce, ¿Has lo ha pasado por visto? ahí? Es bastante turístico el sector. Sí, es nuestro mar. Bueno, nuestro ¿Qué? Santander. ¿Nadie? Por la vía San Vicente. Está. ¿Cómo? Listo. Me contestó lo que, pero la segunda parte. Bueno, los primeros son los puentes que estaban en la construcción en la vía, en el embalse, ¿sí? Y esos puentes los construyeron y luego quedaron inundados, ¿sí? Entonces, de que ahorita nos habla Alex de eso, pero ¿qué es lo qué esperan ustedes de eso? ¿Será importante o no? Sí.
la sensibilidad está vinculada a la proporción, vinculada a la presión, la amplificación de los esfuerzos, la acción que se para el agua y también el comportamiento cíclico mediante cuando se da un sismo o algo similar, inclusive el propio funcionamiento, porque para estar rodeado de agua, pues se puede decir que tiene una especie de amortiguamiento, inclusive. O sea, usted dice que al tener agua, más amortiguamiento y menos deformación modal. Si no hay mucho movimiento, el agua no es prácticamente como un aislante, porque es que hay unas fuerzas hidrostáticas haciendo de hacia un lado y hacia el otro. Si es un río, pues básicamente se puede... No, es un embalse. Entonces, Alex, acá dicen que eso actúa como un amortiguamiento, que le agrega amortiguamiento a la estructura. Pues fíjate que no tiende a comportarse así, incluso tiende a ser un poco más crítico este fenómeno. No suaviza, sino que tiende a complicar la cosa. Bueno, voy a continuar. De nuevo, si tienen alguna pregunta, profe, por favor me hace saber. Entonces, hay un comportamiento y es que tiende a generarse un acoplamiento entre las masas del agua y entre las masas de las columnas que están sumergidas. Y esto ya se ha estudiado desde mucho tiempo atrás, por allá en el 74, nuestro bien conocido Chopra había generado una especie de investigación relacionada con el efecto dinámico de las torres sumergidas en agua. Y lo que él había encontrado en ese momento es que hay una modificación en las propiedades dinámicas de la estructura. ¿Y esto qué genera? Genera un incremento en el periodo fundamental de la misma. Y para continuar, ahora sí es una pregunta importante. ¿Por qué consideran ustedes que se da ese incremento en el periodo de la estructura? Ven acá, me toca hablar acá. Sí, por favor. Si está bien, tiene bonito. Pues puede ser que de pronto el movimiento del agua, las famosas ondas, ¿sí? Al ser un movimiento de ese tipo, pues amplifica el movimiento, como tal la amplitud del movimiento de la estructura, ¿no? O sea, la frecuencia natural de la estructura, ¿no? No. No, en este caso no ¿Alguien pasa más? así. ¿Sergio? Les doy una pista. No, sin Recuerden, pista. Espera ok. un momentito. Sergio, que veo que está ahí como, tiene que venir acá. No, de allá no vale. Si lo dice, está bien, los que están aquí, Franco, que está aquí, viene acá y lo dice y tiene que sentarse aquí. Hasta aquí, compa, y le habla ahí al No, pues es que está diciendo que había un incremento de la masa. incremento. De la masa. O sea, usted cree que aumenta el periodo porque hay un incremento en la masa. Alex, ¿escuchaste? Sí, es correcto. Y como justamente ya les había soplado el dato, sí hay un incremento en la masa justamente por ese acoplamiento en las masas que están sumergidas y la masa del agua. Y es aquí donde llegamos a nuestro famoso puente, donde vamos a pasar de esta teoría al caso real. Y uno pensaría, sí, las diferencias tienden a ser reducidas, eso no va a tener incidencia, pero resulta que sí, y sí hay un proceso importante. Para aquellos quienes no lo recuerden, pues en este caso para el público de Ecuador fue bastante importante haberles dicho dónde está el puente. Y ustedes también, para que lo recuerden, que lo tengan presente, este proyecto hidroeléctrico inició estudios en el 61, análisis de prefactibilidad, luego en el 93, diseños para la presa de Grava, y ya en el 2009 la construcción de la presa, obras secundarias y todo lo demás. Por allá en el 2014, los puentes ya estaban en servicio, o más bien ya estaban construidos, y alrededor del 2015-2016 fue que inició el llenado del embalse. Y siendo así, son 4 puentes
que se construyeron para ese proyecto. Puede que hayan más, los desconozco, pero son 4 puentes principales. Está el puente Gómez Ortiz que conecta la vía Zapatoca, luego está Pujamanes, el Tablazo que es el más largo y luego está el puente El Ramo que conecta con San Vicente de Chucurí. Y este puente de acá es justamente el Tablazo, son 558 metros de luz, construido por voladizos sucesivos, se construyó por múltiples etapas, primero una de las pilas y luego las siguientes, 9 metros en el centro del apoyo, 3 metros en el centro del vano, la altura, y sección variable. Entonces tiene una altura de 90 metros, 109 metros, alrededor de unos 90 metros de columna de agua que están aquí en la parte de la columna central y 57 en el otro costado. Y es acá en donde resulta y empieza a darse la magia. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento realizamos una investigación bastante exhaustiva físicamente. Porque debíamos en ese momento instrumentar estos 12, 13 puntos. Incluso llegamos a realizar muchos más en este caso. No, acá contándolo son 18 y en el otro caso fueron 30. Y cada uno se instrumentaba durante periodos de 20 a 35 minutos. Entonces eso involucraba estar más de 12, 13 horas instrumentando la totalidad del puente. ¿Por qué tanto tiempo? Porque solo contamos con 2 acelerómetros. Y ahora, ¿cómo funcionan estas pruebas de vibración o estas pruebas dinámicas para la caracterización dinámica? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de esto o lo han visto antes en el proyecto de grado o en otro curso? Bueno, daré por hecho que no. Siendo así, estos son unos acelerómetros que cuenta la universidad. Estos miden las vibraciones en las 3 direcciones, X, Y y Z, y van conectados con una batería de moto que permite que estén funcionando. El truco de esto, muchachos, es que se tiene un sensor de referencia que está en una parte fija y ese sensor de referencia como tal va a servir para que nosotros podamos establecer los desplazamientos respecto al sensor móvil, es decir, poder encontrar la forma modal. ¿Qué se está haciendo en este caso? Se ubica un sensor en uno de los extremos, se deja un par de minutos, el tiempo necesario. Eso puede variar entre 1000 veces el periodo fundamental, es lo recomendado. Y luego de eso se va trasladando en cada posición de instrumentación. Y lo que se hace ahí es registrar las vibraciones a lo largo de la estructura del puente y esto debe estar muy relacionado con el tiempo de registro para que esos datos se puedan enlazar. Unas se hicieron con vibración ambiental, otras se hicieron con vibración forzada, que ya lo vieron en los videos, que por la latencia de la señal, pues no se ve full, con full datos, pero lo que estábamos viendo ahí eran 2 situaciones. Una de ellas en donde está pasando una volqueta entre 40 y 60 kilómetros por hora, pasando por unos resaltos sin disminuir la velocidad a fin de dar un impacto vertical en el tablero. Y la otra, un intento de generar una especie de fuerza longitudinal a fin de excitar los modos longitudinales. Entonces, en la R es el resalto y en la F son las posiciones para el frenado. Y estas posiciones fueron estimadas mediante un análisis de sensibilidad de muchas iteraciones numéricas para establecer las posiciones más óptimas para encontrar esos valores. Pero esos son detalles del procesamiento, más bien del diseño del experimento. ¿Y qué encontramos? Lo que sí nos interesa. Lo que encontramos fue este registro de frecuencias. Y como tal, las identificamos porque cuando se identifica una frecuencia como tal, entra en resonancia y esa resonancia genera una amplitud de ese valor. Y es lo que nosotros vemos acá con esos picos. Cada uno de estos picos está representando una frecuencia natural del puente. 4 instrumentaciones se hicieron en el 2020, todas por vibración ambiental, 2 por vibración forzada en el 2021 y una por vibración ambiental en el 2025. Eso fue en junio de este año. Para el procesamiento de las señales utilizamos un software que se llama Artemis,
que permite enlazar los diferentes registros de vibración de cada uno de los sensores, extraer frecuencias y extraer también las formas modales, que en este caso no las puse animadas, pero supongan ustedes que se estaban desplazando. Y las importantes en este caso resulta ser esta primera transversal, esta en sentido vertical y esta que tiene una componente rotacional del tablero. Y son importantes porque son estas las que nos permiten ver cómo está variando la frecuencia a medida que hacemos un conjunto de simulaciones numéricas para encontrar el modelo numérico que más represente el puente en este caso. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Empezamos nosotros a la validación del modelo numérico. ¿Cómo saber que este programa, que este conjunto de ecuaciones de inercia, condiciones de contorno, cargas y demás, de lo que uno ve en análisis estructural, luego en dinámica, va a representar esa estructura real? Y es ahí en donde empezamos a plantear un conjunto de hipótesis y de situaciones, cómo representarlo de una manera correcta. Resulta, muchachos, que hay unas situaciones adicionales a tener en cuenta. Por ejemplo, la fuerza del pretensado, en este caso del postensado de las vigas, de la viga cajón, genera un aumento de la rigidez de la viga, un aumento en los valores de frecuencia. El procedimiento constructivo también está relacionado y esto se relaciona con la reología del concreto y a su vez con las pérdidas que tienen por postensado los cables, lo que modifica la rigidez del puente en sí. Y hay otros dos detalles importantes como lo son las condiciones de contorno, es decir, simular con detalle la cimentación del puente y a su vez que se represente junto con las propiedades del suelo, que represente el modelo constitutivo, tenga en cuenta la cohesión y todos los demás parámetros. Y por último, la cereza del pastel, que es la influencia del agua circundante. Iniciamos con un modelo general, en este caso un modelo que solo tenía geometría y cargas gravitacionales y encontramos estos valores de frecuencia, 0.78 en el vertical y 1.65 en el rotacional, que habíamos encontrado en campo 0.83 y 1.9. Aquí ya notamos una diferencia amplia. ¿Qué haríamos si no hubiésemos considerado las demás situaciones? Empezar a aumentar el módulo de elasticidad a fin de llegar a estos mismos valores. ¿Y eso qué nos estaría diciendo? ¿O qué estaríamos nosotros intentando demostrar? Que la resistencia del concreto es mayor que la que se utilizó para diseño, que puede ser algo errado, no lo podemos asegurar de esa manera. Así que empezamos a probar con las diferentes situaciones. ¿Qué pasa cuando generamos una adición del postensado en este caso? Más bien, en este caso, recuerden esta parte inferior, está en 1.72, empieza a aumentar y lo mismo con el modo vertical, 0.83. Ya hay una modificación en la rigidez, por lo tanto, una modificación en las frecuencias. Y cuando incluimos el proceso constructivo de todo el puente con la reología, cargas, carro de avance, pérdidas y todo lo demás, entonces llegamos a unos valores un poco más ajustados, 0.71, 0.82, pero no son del todo concluyentes. Aún falta un detalle importante para llegar a esos valores finales de ajuste. ¿Y por dónde pasamos? Ok, el puente como tal está apoyado en un dado de 5 metros, cuenta con muchos pilotes que tienen 30 metros de profundidad y es posible que eso sea lo que lo esté modificando. Y así fue como hicimos. Entonces generamos un modelo mucho más detallado con las propiedades del modelo, pues las propiedades del terreno en este caso, toda la exportación del programa de puentes al programa de geotecnia, esto lo pueden omitir, pero lo que sí importa son estos resultados. Noten que para el primer modo disminuyó en un 29% la frecuencia, es un valor muy alto, y que para los modos de interés, el vertical y el rotacional, también hay una disminución grande. Lo que esto nos estaba queriendo decir es que o lo habíamos modelado mal, posiblemente, o no estaba representando con fidelidad esas condiciones del terreno. Por lo tanto, esto de nuevo sigue siendo un tema de estudio. Así que en vez de trabajar con un modelo mucho más completo y complejo a la vez, optamos por hacerlo en el mismo programa, simular
con elementos placa al dado, luego simular los pilotes, asignarles unos resortes multilineales para las curvas PY, teniendo presente de que esa rigidez del suelo va a cambiar en términos de profundidad, pero los resultados seguían siendo los mismos. En este caso, para el modo transversal, una frecuencia de 0,18 y teníamos experimentalmente 0,3. Aquí de nuevo, esto no está siendo concluyente. Luego generamos una restricción vertical en el dado. Hay un aumento en la rigidez, por lo tanto está indicando que hay una especie de soporte del dado para este modelo como tal. Y empezamos a rigidizar mucho más la parte de la cimentación, hasta tal punto que generamos una transferencia directa de cargas entre la pila, entre la columna y los pilotes. Y acá sí llegamos a los valores de frecuencia que estábamos buscando, 0,3, 0,83 y 1,8, relativamente cercanos. Pero empezamos a notamos que las frecuencias se estaban ajustando, pero que ya no había correlación en las formas modales. Un levantamiento en el modo vertical no es un desplazamiento pleno en la columna central y acá por supuesto no hay un levantamiento de este estribo. Por lo tanto, la descartamos bajo la idea de que no está representando como tal la realidad de nuestro puente y que este enfoque tiende a ser mucho más complejo de simular y que es algo a lo que se enfrentan como tal en todos los procesos de diseño. Y bueno, ¿qué optamos por hacer? Sencillamente dejar de que el puente estaría correctamente modelado, o más bien correctamente simulando esas condiciones reales con una base fija, con un empotramiento convencional. Y es acá en donde ya nos tornamos a analizar la interacción fluido-estructura. Puntualmente, ¿qué hicimos? En estos papers van a encontrar que eso tiende a modelarse como una especie de, o más bien, como un cálculo de masas asociados a la geometría de la columna, a la geometría, sí, a la geometría de la columna y también a la altura que está sumergida. Y que también hay un factor a considerar que es la relación de frecuencias cuando está en el aire a cuando ya está sumergido. Esos valores de frecuencia, o más bien esos factores de modificación pueden estar entre 0,2, 0,4, dependerá del caso, por supuesto. Y eso lo complementamos en otro análisis de sensibilidad. Estos recuadros, más bien estas líneas rojas, estos colores rojos, representan una mayor correlación modal y esa correlación modal se obtiene justo cuando los valores de alfa tienden a estar al menos en un 40% y noten que en este caso se está comparando el valor de alfa versus el nivel del agua. Más o menos para un nivel del agua al 90, 100% en este caso, el valor de alfa correspondiente está asociado a un 40%. Tomamos ese valor de alfa y calculamos las masas de acuerdo a esta ecuación. ¿Y qué encontramos acá? Acá, al adicionar las masas a ese modelo de base fija que tiene ya en cuenta las etapas constructivas y por supuesto los cables de posttensado, sí notamos un ajuste mucho más detallado en las frecuencias verticales rotacionales para esos modos. Y bueno, aquí llegamos finalmente. Tomamos las frecuencias promedio experimentales, las contrastamos con el último del modelo numérico y notamos que hay una disminución en el error de frecuencia hasta un 3% a medida que pasábamos de un apoyo fijo de netamente geometría, luego adición de tendones, proceso constructivo y finalmente al considerar el agua. Y el aporte mayor estaba relacionado en términos de las formas modales. Esta es una ecuación que calcula la correlación entre 0 y 1 del modo del vector de referencia versus el vector experimental. Sencillamente es el vector transpuesto multiplicado eso al cuadrado sobre el transpuesto por el mismo vector y así es bastante sencillo. Y notamos esa correlación modal. En promedio estaba en un 83%, aumenta con el proceso constructivo, pérdidas y demás, y luego se refina al incluir la masa en este caso. Entonces notamos que hay una correlación directa, para este caso puntual, entre incluir con detalle el proceso constructivo, la incidencia del agua como un parámetro de masa, y bueno, una de las preguntas que les había consultado al inicio es qué pasaba en términos del comportamiento, si servía amortiguamiento o no. Pues acá debemos tener presente que
si se analiza la fuerza sísmica, o más bien ese tema de fuerza igual a masa por aceleración, al tener una mayor masa, entonces la fuerza producto de los espectros de aceleración va a ser mucho más alta. Y en este caso, en términos de momento para las columnas, se aumentaba en un 29% esa solicitación por sismo. Y en términos del cortante, aumentaba en un 94% en términos de sismo, ¿sí? Sin masa añadida y luego con masa por agua añadida, un aumento en el cortante en la base, 94%. Y en términos del diseño de los elementos, pasando de un 1.3 en términos del ratio, relación demanda-capacidad, a un 1.4 en relación demanda-capacidad, un valor relativamente alto, en donde se estaría trabajando con el mismo acero de refuerzo, pero ya una demanda mucho mayor. ¿Y esto en dónde se centra? O más bien, ¿cuál es la incidencia directa? Puntualmente en la columna, que es la que más se ve afectada, pero no pasa lo mismo con el tablero. Con el tablero hay unas variaciones bastante pequeñas si se considera o no esa masa, por lo que no va a estar tan sujeto a esas modificaciones en términos de diseño por el problema del agua. Al final, es importante que podamos establecer una instrumentación completa que permita una caracterización confiable, que los factores ambientales van a determinar una incidencia directa en el comportamiento dinámico y que está bajo nuestro control, poder establecer una calibración adecuada para que podamos verificar a largo plazo cómo se está comportando ese puente en el tiempo. Y es aquí, antes de terminar esta parte, donde es en la universidad, más bien en la academia, en donde se desarrollan esos esfuerzos. ¿Y puntualmente en qué? Y esta investigación estuvo atada a múltiples inconvenientes por estos dispositivos, por estos acelerómetros. Fueron bastante arduos de poder manejar y calibrar y además de que son extremadamente costosos. Entonces, si desde la universidad se logra, desde la academia, inversión pública y privada, desarrollar dispositivos que logren llegar a la fiabilidad de estos con un menor costo, podemos nosotros sobreponernos a este tipo de investigaciones y a su vez intentar sopesar lo que pasaría cuando se presenten este tipo de situaciones en donde la sociedad como tal termina afectando la propia integridad del sistema de monitoreo. La invitación es, si les gusta, si les llama la atención y si están muy relacionados a la parte de electrónica, es una buena área para que se puedan desarrollar dispositivos de bajo coste. Créanme que se los vamos a agradecer. Y para finalizar, como bien lo mencionó el profe, hace un par de días estaba en Ecuador y ha sido toda una experiencia salir de la maestría. Estuve durante un año como profesor en una universidad allá en Bucaramanga y luego entré a esta parte de Midas, en la parte de soporte técnico, y he podido conocer gran parte del mundo, de norte a sur, de izquierda a derecha, de aquí para allá, de allá para acá. Y solo dos registros que tengo en este momento para presentarles. Uno durante la conferencia de IAPSE en Ecuador y otro una presentación en un congreso de España. Todo esto relacionado con este tema de investigación. Así que si tienen preguntas, los puedo ayudar, apoyar, en qué les puedo colaborar. ¿Qué preguntas tienen? Vale, Alex, muchísimas gracias por la Gracias a ti. presentación. Calma, calma. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Acá preguntan si cuando lleguen a diseñar una estructura similar que quede sumergida, ¿cómo podrían tener en cuenta ese efecto, Alex? Interesante. Primero deben analizarlo en dos etapas. O bueno, más bien eso dependería de si van a construir el puente con las columnas ya sumergidas, con el embalse ya sumergido o si luego se va a llenar. Porque esos dos son dos etapas diferentes de análisis y diseño. Uno es
cuando se está construyendo que no hay agua, no están esos efectos, pero luego cuando eso empiece a llenarse, ahí eso sí debería estar asociado. Al final, como se va a analizar para etapas de servicio, sí deberían considerarlo y en ese caso también deberían tener en cuenta la masa que va a estar actuando para la parte sísmica, así como también el empuje de agua hidrostático para el diseño por flexión en esa cara de las columnas. Entonces es un detalle importante a considerar porque la columna se puede pandear o sencillamente puede estallarse por la presión del agua. Entonces, importante que lo consideren ya sea como un parámetro de masas, siguiendo estos lineamientos de la ecuación, e incluso hay una forma de calcular lo que está en el CCP14, no lo recuerdo en este momento, pero sí que se relaciona con el área, tiene un factor de área que se está tomando y la altura que está sumergida. Entonces pueden adicionarlo bajo ese parámetro de masas. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes tuvieron acceso a las memorias de diseño del puente? ¿Ellos, cuando hicieron el diseño, incluyeron ese efecto de la altura de agua? ¿O No, no tuvimos acceso a las memorias, no tuvimos acceso a al detalle como tal, ¿no? Y desconocemos si en este momento las columnas están del todo sumergidas, aunque como tal las columnas son huecas, pero al sí? revisar los planos no encontré que tuviera algún tipo de acceso en la parte inferior para el llenado del embalse, pues para el llenado de la parte interna. Y lo otro, la única cámara de inspección está por acá arriba. Entonces, asumimos en este caso que si no están llenas en la parte interna, pues estarían huecas. Aún así, el efecto sería el mismo, porque el agua estaría embebida dentro de esa masa, o más bien dentro de ese espacio libre de la columna. Vale. ¿Alguna otra pregunta por acá? Digamos, puede afectar esto, el llenado y el vaciado de la, o sea, generar algún efecto sobre las columnas, o sea, cuando se llena y cuando se va. Sí. Alex, ¿qué efectos estructurales pueden generar en la columna los procesos de llenado y vaciado del embalse? Es una buena pregunta, no la he estudiado. Pensaría que depende de cómo se dé ese fenómeno de llenado y vaciado. Si es abrupto, podría relacionarse como una especie de succión en la columna, pero principalmente como esas variaciones no tienden a ser tan drásticas, entonces no las consideramos en ese momento. Desde la parte dinámica sí hay una modificación en todos los valores de frecuencia y las formas modales en función de la altura. Porque primero se hizo un registro a 310 metros, luego se hizo otro a 320, entonces sí hay modificaciones en términos de dinámicos. Pero la afectación directa a la columna pensaría que se relaciona con la velocidad de vaciado del embalse, que se podría generar alguna especie de succión o empuje, y eso tendría que analizarse no de manera estática, sino más hidrodinámica en este caso. Una última pregunta. Generalmente, cuando uno está calibrando estos modelos, a veces puede ser como un juego, ¿sí? Modifique el módulo de elasticidad, modifique la inercia, etcétera. Y ustedes, la palabra juego suena feo, pero o sea, fueron modificando, ¿no? Condiciones de contorno, propiedades, etcétera, etcétera, todo esto. Sí, Mi correcto. pregunta es, en cuanto a las propiedades de los materiales que ustedes utilizaron, del concreto, del acero, o sea, qué propiedades estaban utilizando, si eran o si fueron propiedades medidas in situ o son propiedades nominales, porque como vimos ahorita eso también puede estar afectando un poco las mediciones, ¿no? Fueron propiedades nominales, enteramente nominales, de acuerdo a los planos, su resistencia de 35 megapascales, de acuerdo a lo que estaba indicado en los planos. No pasamos a esas iteraciones del módulo de elasticidad en desconocimiento propio de la resistencia propia del concreto en cada una de las dovelas, en cada uno de los segmentos, porque como tal, aunque aquí se ve que las columnas ya están construidas y que luego los vanos se van construyendo uno a uno, esa resistencia va cambiando.
En ese caso hubiésemos tenido que tener registros de la resistencia del concreto en cada uno de los segmentos de colado para irlo contrastando con el modelo numérico y ahí sí tener el modelo expresamente calibrado en términos de materiales, pero no contábamos con ello. Así que no lo tenemos en este caso. Pero Alex, ahí ya lo último, chicos, perdón. Sí, sí, sí. En MIDA generalmente uno puede tener en cuenta el efecto de envejecimiento del concreto. No sé si al menos eso sí lo modelaron. Sí, ese sí lo tuvimos en Ese cuenta. sí lo incluyeron. Ese sí lo tuvimos en cuenta para el F''C y también para la retracción y el fraguado. Sí, eso sí. Vale, listo. Bueno, Alex, yo te agradezco de nuevo por la charla, muy interesante. Espero que a los estudiantes también les haya abierto ahí una temática de las 1000 temáticas que hay en ingeniería de puentes, porque si ustedes notaron algo a lo largo del curso es que esto es una rama diferente, bastante diferente a lo que uno se encuentra en lo convencional que es edificación. Entonces, quedamos atentos. Yo no sé si tú me puedes compartir la diapositiva, por favor. Sí, yo se la Sí. comparto, profe. Sí. Y yo le voy a, si es posible, el contacto tuyo a los estudiantes por si, no sé, si tienen más dudas o algo existenciales, ahora que las resuelva usted a los estudiantes. Yo lo que Gracias, espero profe. de, Sí. de todos de ustedes es que en unos 5 o 6 años, ojalá algo así, alguno de ustedes esté viniendo por acá, o sea, aunque uno o dos de los que están acá, yo me daría por bien servido, ¿sí? Así sean temáticas ahí tangenciales al curso, ojalá eso sería como lo ideal. Estas charlas en realidad son valiosas porque abren un poquito la mente, ¿sí? La perspectiva. Entonces, nada, Alex, muchísimas gracias y cuídate mucho, estamos hablando. Gracias, que esté muy bien. Chao. Chao. Sí, aplausos.